Buenas tardes. Bueno, después del susto de anoche y del temblorcito de esta mañana, aunque dicen que desde anoche hasta las 7 de la mañana, buenas tardes, han habido 13 réplicas, o sea que el temblor de anoche fue fuertito. Nos dieron un gran susto. Bueno, hoy día vamos a ver sobre la bioética y la ingeniería genética. Ese es un tema muy interesante. Justamente en la parte práctica les estamos dejando, hay un vídeo sobre los avances genéticos con la ingeniería genética. Y ahí se plantean varios dilemas éticos. Es un vídeo de unos 17 minutos y van a responder las preguntas. Este tema está totalmente vigente hoy en día y realmente es preocupante el futuro en la parte bioética. Entonces, esa es la tarea para la próxima semana, que ya está puesta en la parte práctica. Entonces, vamos a ver la bioética y la ingeniería genética. Por si acaso ese vídeo está en inglés, pero si ustedes entran en el mismo YouTube donde dice subtítulos, lo ponen en español y aparece el subtítulo en español. Bueno, la ingeniería genética ha avanzado tanto que lo que parecía hasta hace algunos años imposible, hoy en día sí es posible conseguirlo. Por ejemplo, desde que se aisló y se trabajó el genoma humano, más o menos el año 92, por allí, o 93, se ha podido hacer pues cosas increíbles. Se demoraron como 10 años, alrededor de 10 años para poder sacar todas las variantes, toda la parte de los genes, o sea, porque esa aleatorización compleja se demoraron casi 10 años en hacerlo y se tenía el genoma. Sin embargo, hoy en día, con el avance tecnológico, se puede hacer en una semana y lo que costó, creo que más de mil millones, creo que fue en total. Ahora lo puede usted hacerlo en una semana y a lo mejor con $500. Toda la secuencia del genoma, que es la parte más complicada, que tomó inicialmente casi 10 años, ahora se puede secuenciar el genoma por $500 en una semana. Miren cómo el avance de la ingeniería genética es tal que y secuenciar el genoma de una persona nos permite identificar enfermedades, pero también permite manipular genes. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es la ingeniería genética? Pues es una rama de la genética que se centra en el estudio del ADN. O sea, podemos definirlo como la biotecnología de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro. Bueno, se puede hacer ingeniería genética, de hecho ya se está haciendo para muchas plantas. Incluso ahora lo de los transgénicos ya está siendo, que ha sido bastante discutido, hay gente que está a favor, otros en contra. Sin embargo, actualmente se están haciendo manipulación genética de las plantas, de determinados vegetales, sin necesidad de utilizar transgénicos. Es decir, meter genes de otra especie diferente a la planta para que produzcan más.
¿Y cómo lo están logrando? Manipulando los mismos genes propios de la planta, de tal manera que pueden mejorar su producción y la calidad del producto, sin necesidad de utilizar transgénicos. Eso, si se termina de hacer todo eso, sería fabuloso. Nos evitamos ese temor siempre que tenemos de comer comida con transgénicos, porque claro, dicen que aparentemente no te produce daño, pero uno no sabe a largo plazo lo que podría pasar. Y un ejemplo típico de esto fue lo que hará unos 4 o 5 años, quizás un poquito más. No sé si escucharon una noticia, quizás un poco más, unos 6 años, que hubo una epidemia de vacas locas en Inglaterra. Y llegó la noticia acá y la orden era que todos los que hayan importado carne del Reino Unido, que no la comieran, no la utilizaran, porque se había detectado una epidemia de vacas locas. El síndrome de las vacas locas, como le decían, en realidad es un síndrome que está descrito hace muchísimos años. Y se describía pues porque de repente se infectaban con un virus que afectaba pues, la médula espinal de la vaca y dan un síndrome muy parecido al Guillain-Barré, pero en vacas. Entonces empiezan a paralizarse las patas posteriores y empieza a avanzar y lógicamente la vaca se desespera, se loquea de miedo, ¿no? De pánico. Por eso le llaman el síndrome de las vacas locas. Pero, ¿qué ocurrió esta vez? Simplemente empezó a haber un montón de vacas locas, lo que no es usual. Está que una que otra aparezca por ahí, pero que empiezan a aparecer en cantidades vacas que se loquean y hacen ese síndrome tipo Guillain-Barré, dijeron, esto está medio raro. Y empezaron a investigar qué había pasado, ¿no? ¿Y qué es lo que había pasado? Que el heno que utilizan las vacas para alimentarse, para producción de leche, carne, en fin, con todas las variantes que tienen ellas, bueno, todo estaba muy bien, pero ¿qué ocurría? Que es un poquito caro, ¿no? Y por allí una de esas empresas le ofrece un heno más barato y de muy buena calidad y etcétera. Entonces la gente dice, caramba, si está tan barato, habría que comprarlo, ¿no? Y lo compran y le empiezan a dar de alimentos a las vacas y después de algunas semanas empiezan a tener el síndrome. Entonces empiezan a averiguar qué tipo de heno han dado de comer a sus vacas. Lo que no les habían dicho, que ese heno tenía un componente transgénico. Claro, había mejorado la producción del heno, la cantidad era mucho mayor, por lo tanto lo que aminoraba los costos, todo bacán, pero no le dijeron que habían puesto un gen en ese heno, un gen de vaca. Y con ese gen de vaca, que no sé si estaba relacionado con producción de leche o no, claro, el heno pues creció, las plantas empezaron a crecer grandes cantidades, salió un heno lindo, bonito, todo, y en grandes cantidades, y claro, abarataron los costos. Entonces, cuando empiezan a estudiar bien qué tipo de heno, ahí se descubre que era un heno transgénico. Evidentemente tuvieron que matar a todas las vacas que habían consumido ese heno, se eliminaron toneladas de heno y bueno, no sé qué problemas legales habrán seguido después, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que uno a veces lo come, no te puede pasar nada, pero tú no sabes a largo plazo qué es lo que te puede pasar, ¿no? Bueno,
Entonces, la ingeniería genética hoy en día ha trabajado mucho con animales, con el heno, con vegetales, para mejorar la calidad de la producción, para mejorar la cosecha, en fin, todo eso. Pero ya cuando se trata medicina, ya la cosa es más complicada. Porque lógicamente se quiere trabajar con genes para mejorar enfermedades, ¿no? O evitarlas si es posible, como el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, la fibrosis quística. Y ahí se han empezado a usar las técnicas de ingeniería genética, sobre todo el famoso ADN recombinante, que lo vamos a ver, que se saca el ADN de un organismo y se inserta en otro, dándole nuevos rasgos. Ese es el ADN recombinante. En medicina se puede utilizar, sí, pero para desarrollar medicamentos y vacunas y producir hormonas humanas hechas por hormonas humanas producidas por ejemplo, por bacterias que se les hace una manipulación genética y empiezan a producir hormonas humanas, etc. Entonces, como ven ustedes, introduciendo ADN humano en un huésped, en un organismo huésped, que puede ser de otra especie, empieza a producir lo que queremos para los seres humanos. Un ejemplo típico es la insulina, ¿no? Antes yo me acuerdo, no era fácil conseguir insulina en Lima, y la insulina, la cristalina y la benzatínica, todavía más complicado y costaba. ¿Por qué? Porque la sacaban de páncreas de chanchos, la aislaban de ahí. Y claro, se usaba esa insulina. Y no era fácil pues conseguir la producción de páncreas en chanchitos, era muy complicado. Pero cuando ya se empieza a trabajar con ingeniería genética, se modifica genéticamente algunos microorganismos de plantas o animales y empiezan estos microorganismos a producir insulina. Y no solamente insulina, también el factor 8 para la hemofilia A, el factor 9 para la hemofilia B, hormonas del crecimiento, que era muy difícil conseguir, yo me acuerdo, hace muchos años. Era escaso y caro utilizar conseguir hormonas de crecimiento. La eritropoyetina, por ejemplo, para el tratamiento de la anemia, los interferones para luchar contra infecciones virales, interleucinas, factores estimulantes de colonias de granulocitos, activador de plasminógeno, por ejemplo, para disolver los coágulos de sangre, adenosina desaminasa, por ejemplo, para el tratamiento de inmunodeficiencias, angiosastina, en fin, hormonas paratiroideas. Miren la cantidad de cosas que se están produciendo gracias a la ingeniería genética. Y no bastó con eso. Se avanzó más. Vamos a hacer terapia génica. Es decir, si a mí me hacen mi genoma y me detectan que tengo un gen que dentro de 20 años se va a expresar produciéndome un cáncer de estómago o de lo que sea, entonces automáticamente yo voy a entonces evidentemente me pueden identificar mi gen y pueden al mismo tiempo reemplazarlo incluso. Entonces empieza a ver lo que se llama la terapia génica, que puede ser de tipo somática, si el cambio genético se introduce en células somáticas, por lo tanto no se heredan, o puede ser terapia génica germinal, es decir, yo hago el cambio genético en los óvulos o espermatozoides, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se produce el embrión, yo puedo
y asegurar que va a pasar a la descendencia. Incluso se han hecho experimentos en mosquitos para, por ejemplo, para la prevención de la malaria, ¿no? Los científicos activan un gen en el intestino del mosquito que controla el péptido SM1 y el péptido SM1 es un tipo de proteína que detiene el desarrollo del parásito de la malaria mientras vive dentro del mosquito. Entonces lo convierte en inofensivo al mosquito. O sea, se infecta, pero como no se desarrolla, no se reproduce dentro del mosquito, automáticamente ese mosquito se vuelve inofensivo. Por ejemplo, es un ejercicio que hasta ahora se ha demostrado que es cierto. El asunto ahora es cómo se puede aplicar a la realidad esa transformación. También hay otros tipos de terapias génicas que se hacen para la agricultura o la industria. Entonces, como ven ustedes, la terapia génica es un tratamiento médico que consiste en manipular la información genética de las células enfermas para corregir un defecto genético o para dotar a las células de una nueva función que les permita superar su alteración. Eso se está haciendo, por ejemplo, para Alzheimer, se está haciendo para otros tipos de patología, por ejemplo, anemias aplásicas, en fin, que son de origen genético. Y claro, con relativo éxito, ¿no? En muchos casos. Bueno, entonces ahora la terapia génica, desde el punto de vista metodológico, no es nada complicado. Simplemente, sobre todo la somática, sobre todo la terapia somática, que es la que más se usa, ¿no? Yo traigo células somáticas, supongamos de la sangre, o lo que sea, o de cualquier órgano, si yo quiero hacer algún cambio en alguna célula somática, pero mientras extraigo las células, ¿qué voy a hacer yo? Previamente en el laboratorio, he agarrado un virus, lo he modificado para que no se reproduzca dentro del cuerpo del receptor. Ese virus modificado le inserto un gen en ese virus y ese gen es el que va a llegar hacia el organismo a través de ¿qué? De camuflado dentro de un virus. Entonces, el virus lo inoculo en las células somáticas que he extraído de la persona y estas células ya con el nuevo virus que es inofensivo, pero que tiene el gen que yo quiero meter en la célula somática, hago que de nuevo las células modificadas se vuelvan a inyectar en la persona y las células modificadas producen una proteína, una hormona o algo que yo quería, ¿no? Entonces, esa terapia génica de por sí técnicamente no es, bueno, para los que ya manejan esto, por supuesto, no es nada del otro mundo. Pero para llegar a estos pasos son años de investigación, evidentemente. ¿Y para qué se puede usar? Bueno, lo que hemos dicho, para modificar alguna anomalía genética en el cuerpo humano, pero incluso la tendencia hoy en día es como identificación genética. Como se puede ahora hacer la secuencia genómica fácilmente, yo en vez de decir tu huella digital, puedo decirte, quiero ver tu secuencia genómica. Y en la RENIEC estaría más bien tu secuencia genómica registrada. Y a donde fueras, en un código de barra estaría tu secuencia genómica y con una lectora de secuencia genómica verían si tú eres la persona que dices que eres. O sea que con el tiempo pues, se podría utilizar como una identificación para hacer diagnósticos clínicos también.
¿no? Sobre todo para diagnosticar enfermedades genéticas y también a prevenir a futuras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del SIDA, ahora ya se ha hecho. Lo hizo un chino, lo presentó en un evento hace algunos años, no hace pocos años. Y claro, el hombre feliz lo presenta en un evento internacional indicando, miren señores, yo he modificado el gen de 2 niñas y he logrado de que efectivamente estas niñas no van a poder infectarse con SIDA. He modificado su genoma. Entonces, no, por más que se contagien, no pueden hacer la enfermedad. Bueno, y dijo qué gen había sido el modificado, todo le explicó. Él esperaba grandes aplausos y lo que recibió fue grandes críticas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si era un avance? Qué feliz que me digan que me han modificado el gen y ya no me voy a poder contagiar de SIDA. O sea, me puedo contagiar, pero no me va a afectar. Y bueno, la crítica fue que le dijeron, señor, ese gen que usted ha modificado, ¿usted sabe qué otras cosas más controlan? Porque cada gen se han identificado las funciones de cada gen, qué cosas del organismo controlan cada gen. Y le dijeron, el gen que usted ha utilizado controla además, evita, por ejemplo, que el organismo ante una infección por una influenza se defienda, produzca y la inmunología no solamente celular, sino también humoral. Y lo que usted acaba de hacer con estas niñas es algo totalmente antiético, porque no se van a morir de SIDA, pero sí se van a morir de una gripe. Miren ustedes, el chinito que esperaba que le iban a aplaudir terminaron con unas críticas bien feas. Al poco tiempo el gobierno chino sacó una declaración indicando que él no había autorizado ese tipo de investigación. ¿Ustedes creen ese cuento? En China todo está controlado, absolutamente todo, hasta lo que usted come. Y no sabían que estaba haciendo ese tipo de investigación, sus jefes no sabían que estaba investigando eso, y cuando él iba a presentar el trabajo de investigación en un evento mundial, no sabían los chinos qué cosa estaba llevando para presentar en ese evento mundial. Y que no venga pues China ahora a decir que ellos no habían autorizado. Lo mismo ha pasado con el COVID. No sabemos hasta ahora cómo es que el COVID infectó en China. Y cuando vieron que la cosa era inmanejable, recién comunican después de varios meses a la OMS que hasta había un foque de una epidemia de COVID en China. Después de varios meses preciosos. Y durante esos meses se diseminó a todo el mundo. Entonces, que no se hagan pues ya. Los chinos tienen mucha tecnología, están muy avanzados, pero en la parte ética deja mucho que desear. Bueno, entonces algunas técnicas de modificación genética se han avanzado. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, los biólogos obtienen genes que les interesa y los almacenan. Hay genotecas que tienen copias naturales de genes o copias de DNA, y también pueden ahora incluso sintetizar, hacer DNA sintético, o sea, elaborado por el mismo ser humano, una cadena de genoma sintético, puede ser generalmente son genomas pequeños de algún animal o de alguna planta, ¿no?
Pero ¿dónde sabemos que con los años puedan crear un genoma sintético de un ser humano? Entonces, la insulina, por ejemplo, es el caso de una proteína producida por ingeniería genética, por ejemplo, ¿no? Hormona de crecimiento igual. Se puede usar terapia génica hasta para producir antibióticos, alterando enzimas de animales o de plantas que pueden producir antibióticos, o para producir anticuerpos monoclonales. Entonces, las herramientas para manipular son varias. Hay varias que se llaman, que son de tipo enzimático, en donde esas enzimas pueden fraccionar partes del ADN, como cortar, ¿no? Y dentro de estas tenemos de varios tipos. Las exonucleasas, como su nombre dice, no están en el núcleo, sino que vienen de fuera y pueden cortar pequeños pedazos de la secuencia. Endonucleasas, que las encontramos dentro del mismo núcleo, dentro del mismo ADN, y que también pueden hacer lo mismo. Y bueno, y hay lo que se conocen también como enzimas de restricción, que es lo que hoy en día se ha difundido muchísimo, las famosas tijeras moleculares, que cortan el ADN por sitios bien específicos. ¿Y de dónde descubrieron estas tijeras? Pues las aprendieron de las bacterias. Cuando las bacterias se infectaban con algún virus, se vio que la bacteria no se afectaba, es decir, estaba infectada, pero lo neutralizaba el virus. Y estudiaron por qué razón esta bacteria que ha sido invadida por un virus, la bacteria no se afecta. Y vieron que tenían tijeras moleculares dentro de la misma bacteria que producían reacomodación del gen para que se produjera defensa contra la infección viral. Por lo tanto, bloqueaban al virus. Estas famosas tijeras se les conoce como el CRISPR, ¿no? Entonces, CRISPR es una técnica de edición genética que ofrece posibilidades infinitas, y antes hacer una operación de estas te podía llevar meses. Ahora con CRISPR te lleva semanas nada más. O sea que el avance es increíble. Y el CRISPR-Cas9, que son las que últimamente, porque se han ido modificando y mejorando, porque hubieron algunos problemas al inicio, ahora cada vez los han perfeccionado, modifican el ADN en diferentes puntos y con una precisión increíble. Entonces, claro, toda técnica siempre pueden presentar problemas y efectos no deseados, pero con el CRISPR-9, Cas9, los efectos no deseados son casi nulos. Hay limitaciones técnicas y objeciones éticas, evidentemente, porque con esto tú puedes hacer lo que tú quieras con las secuencias genómicas. Por ejemplo, una enzima restricción corta acá y después cambia. O puede cortar una polimerasa, que es una tijera, corta solamente esta parte y lo reemplaza con otro, ¿no? Solamente esto. Las transferasas, que igual usted puede cortar de esta acá y poner otras y reemplazar. Las ligasas igual. Corta este pedazo y reemplaza este pedazo por otro segmento parecido, con los genes modificados. Y pueden hacer lo que ustedes quieran con las famosas tijeras. Como ven acá, se cortan, se separan y después se reemplazan y se vuelven a unir.
¿no? Las ligazas, por ejemplo, se corta esta, acá la tenemos, se corta esta, aquí la tenemos, y vemos acá los dos unidos. Se fusionan y con el ADN recombinante se fusionan y ya está. Este fue el chinito, el He Jiankui, que dijeron que habían conseguido primeros bebés modificados genéticamente, Lulu y Nana, los niñas, y utilizando la técnica de CRISPR para mutar un gen y hacerlas resistentes contra el virus causante de SIDA. Bueno, como vemos, toda esta tecnología la podemos aplicar en todo lo que ustedes quieran. En la industria alimentaria, alimentos transgénicos, en alimentos, en la industria farmacéutica para producir productos, ¿no? Industria química, pero hay problemas éticos, porque cuando uno introduce organismos vivos que potencialmente pueden reproducirse, uno no está seguro que no lo vayan a hacer. Entonces el problema acá es si es ético la técnica que ustedes está utilizando, si es regulada, si es aceptada, el costo, si es eficiente y si es seguro. Entonces, si usted va a hacer cualquier técnica de manipulación de ingeniería genética que vaya a hacer, tiene que cumplir estos. En principio, que sea ético, que tenga bien regulado, que tenga aceptación, que el costo no sea alto, que sea eficiente y sobre todo que sea seguro. Si no cumple estos requisitos, hacer biología sintética tiene sus riesgos, muchos riesgos. Entonces, ahora la bioética, eso aplicada a los seres humanos con mayor razón, porque nosotros tenemos que aprender a manejar los riesgos que pueden producir en un ser humano. Y si esto se cae en un manejo no profesional, se pueden hasta crear nuevos patógenos, ¿no? Bueno, cuando se elaboró el genoma, la UNESCO había declarado pues, que el genoma es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y el reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma es patrimonio de la humanidad. Bueno, esta declaración fue una vergüenza, personalmente, pienso eso. Porque resulta que como habían invertido buenas cantidades de millones de dólares para determinar toda la secuenciación genómica, patentaron el genoma humano. Imagínense qué sinvergüenzas. Lo patentó Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y no me acuerdo si Canadá también. O sea que ahora ellos son los dueños de nuestro genoma. ¿Eso es aceptable? Eso es totalmente inmoral. Totalmente inmoral. ¿Cómo pueden ellos decir nosotros somos dueños del genoma humano? Si el genoma humano es de todos, de toda la especie humana. ¿Con qué cara ellos van a declarar que son dueños del genoma humano? Y en todo caso digan, son los dueños de la técnica de manipulación genética. Ah, bueno, esa es otra cosa. Ellos patentan su técnica, cómo han procesado. Ah, bueno, está bien, pero decir que son dueños del genoma humano y lo tienen patentado. Es como si de repente mañana patentan la sangre y digo, bueno, yo soy dueño de la sangre humana. Algo así ha ocurrido. Y es más grave porque es el genoma mismo. Y claro, la UNESCO, que está financiada por todas estas potencias de todos estos países extranjeros, para quedar bien con el Dios y con el diablo ante las críticas que hubo, dijo, bueno,
el genoma humano pues es la base de la unidad fundamental de los miembros de la familia humana y el reconocimiento de su identidad intrínseca y su diversidad. Ese es palabreo. Y solo en sentido simbólico, nada más, ¿eh? Solo en sentido simbólico, el genoma es patrimonio de la humanidad. No fregues, pues, ¿cómo va a ser el sentido simbólico? O sea que mi genoma, mis dueños son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Canadá. Y ellos son dueños de mi genoma. Que no se pasen. Y la UNESCO, feliz con su declaración. Bueno, se han hecho secuenciación de genomas en diferentes etnias, ¿no? Y se han encontrado algunas variantes, ¿no? Pequeñas variantes que no dejan de ser humanos, evidentemente, pero son pequeñas variantes. Y claro, se han formado comités de bioética que hablan y que están preocupados por el futuro de la ingeniería genética, ¿no? Claro, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, el Código Nuremberg, la Declaración Universal sobre Genoma y los Derechos Humanos del 97, pero eso son declaraciones nada más. Declaración Universal sobre Datos Genéticos, Declaración Internacional sobre Bioética y Derechos Humanos, todos son declaraciones, pero ninguna es vinculante. Entonces, en conclusión, podemos decir que los conocimientos en el campo de la ingeniería genética no deja de suponer riesgos. Por ejemplo, la aparición de procesos patológicos aún desconocidos en la especie humana y otras especies. La dificultad para el diseño de medidas apropiadas para evitar tales riesgos y liberación y supervisión irreversible de algunos organismos nuevos que a veces salen en los laboratorios y que resultan más infectantes y difícil manejo, y a veces con mala intención manipulada genéticamente para producir más daño. Entonces yo puedo generar bacterias genéticamente manipuladas para que sean totalmente asesinas y no hay antibiótico que la puedas matar. Ese es un problema bioético muy serio. ¿Quién controla eso? Yo puedo usar esas bacterias para hacer lo que se llama como guerra biológica. Ya se hizo alguna vez, se ha usado guerra biológica. Hasta hace algunos años, unos 15 o 20 años, creo que estaba Clinton, llegaban sobres en polvillo las bacterias estas del anthrax. Imagínense. Entonces, como conclusión de carácter general, podría decir que la ciencia debe orientar sus procedimientos y sus fines con responsabilidad ética, social y política. No puede, porque yo soy dueño de una técnica, apropiarme del genoma humano. Entonces, ustedes van a trabajar estas preguntas en el trabajo que hemos visto. Evidentemente, trabajar con la terapia génica somática sí se puede utilizar para muchas cosas y de hecho está ayudando a curar muchas enfermedades genéticas. Hay un montón de enfermedades todavía pendientes de cura, pero ya se ha avanzado mucho en otras. Pero cuando ya se utiliza células embrionarias, ahí viene el problema bioético. Cuando se tiene que destruir embriones, se tiene que trabajar con embriones y de ahí quiere usted trabajar con células embrionarias. Ahí viene, humanas por supuesto, ¿no? Ahí sí viene el problema ético de la ingeniería genética. Y por otro lado, los riesgos de manipular un genoma que pueda traer consecuencias graves a la humanidad. Eso es importante, ¿no? Bien, voy a tomar lista para pasar a la parte de prácticas. Un momentito, por favor. A ver.
Un momento. Escuchen la lista. Almoguer, Cristina. Presente, doctor. Ya. Araujo, Miguel. Presente, doctor. Arcos, Jenny. Presente, doctor. Arias, Edson. Presente, doctor. Arias. Barrientos, Diego. Presente, Barrientos. doctor. Ya. Bonifacio, Jennifer. Presente, doctor. Ya. Carvajal, Lucila. Presente, Carvajal. doctor. Ya. Cárdenas, Litsi. Presente, doctor. Cárdenas. Ya. Carrasco, Alondra. Presente, doctor. Ya. Casas, Stephanie. Casas. Casas, Stephanie. No está. Bueno. Dijo presente, doctor. Está en el chat. A ver, yo tengo acá el chat y no la tengo. No la tengo registrada en el chat. A ver, donde dice presente, mi audio no funciona, pero no aparece su nombre. Ajá, bueno, ya, ok. Ok. Castillo. Presente, doctor. Chávez. Presente, doctor. Contreras. Presente, doctor. Ya, Cortés. Lila Cortés. Cruz, Luis. Presente, Cruz. doctor. Cruz presente, doctor. Ya, Cunya. Presente, Cunya doctor. Gabriela. Díaz Alejandro. Ya. Eric. Presente, doctor. ¿Me escucha? Ya. Presente. Ya. Presente. Fermín. Ya. Fermín, Jaime. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya. Galindo. Gallegos, Diana. Presente, doctor. Ya. Guaringa, Patricia. Presente, Guaringa. doctor. Jauregui, Blanca. Presente, doctor. Blanca. Ya. López, Ángela. Presente, doctor. Ya. Presente. Maguiña, Jimena. Presente, doctor. Ya. Medrano, Paul. Medrano, Paul. Medrano. Ok. Ya, Medrano está. Perfecto. Miguel, Jean-Pierre. Presente, doctor. Ya. Morán, Josué. Presente, doctor. Buenas Morán. tardes. Ya. Moreno, Frank. Moreno. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Muñante. Presente, doctor. Ya. Navarro, María Estela. Navarro, María Estela. Ok. Muy bien. Ya. Nizama. Presente, doctor. Buenas Ok. tardes. Orellana. Presente, doctor. Ya. Presente. Pandal. Presente, doctor. Ya. Pasapera. Presente, doctor. Ya. Pejerrey, Marco. Presente, doctor. Ya. Pérez, Natalie. Pérez, Natalie. Presente, doctor. Ya. Prado, María. Presente, doctor. Prado. Quiñones, Libana. Presente, doctor. Ya. Quispe, Brenda. Presente, doctor. Ya. Ramírez, María. Presente, Ramírez. doctor. Ya. Presente. Regalado, Presente, Celeste. doctor. Ya. Reyes, Wilson. Presente, doctor. Ya. Rivas, Jonathan. Presente, doctor. Rivera, Madavi.
Presente, doctor. Ya, Roca Luis. Presente, Roca. doctor. Ya, Presente. Rodríguez Xiomara. Presente, doctor. Ya, Sáenz Luis. Presente, doctor. Sánchez Carla. Presente, doctor. Sánchez. Suaznávar Gustavo. Presente, doctor. Ya, Torres Alicia. Presente, doctor. Ya, Valencia Josian. Presente, doctor. Varillas Alejandro. Presente, doctor. Vega Juan. Vega. Presente, doctor. Ya, 20 Valerie. Presente. 20 Valerie. Ya. Vera Cristal. Presente, Vera Cristal. doctor. Ok, tengo acá 2 inasistentes. A ver. Cortés, Lilia. Ya, Presente, doctor. ya. Galindo, Camberly. Doctor, Galindo. presente. Ya. Presente. Ok, ya. Muy bien. Están todos presentes. Ok. Nos vemos en práctica.